presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, algo que tenemos las personas es que decimos que que tenemos de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, pero realmente lo que encierra eso es la creatividad de las personas. Por eso es que somos un poco locos. Y alguna vez un entrenador de fútbol decía que cuando había un loco en la cancha se podía apreciar el fútbol, pero cuando realmente habían dos en la cancha y uno de cada lado del equipo, de los equipos, había un partido de fútbol. El día de hoy vamos a tener una persona que es creativa. Ha desarrollado emprendimientos, startups. Entonces vamos a ver realmente, meternos un poquito en su mente para ver qué lo motiva a hacer este tipo de emprendimientos y lo más importante, en qué consisten. Edwin Moreno. Edwin, gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno, pues vamos a analizarte un poquito. Gracias a ti Alejandro y gracias saludos a todo el auditorio. A ver, Edwin, tenemos varias inquietudes y la primera inquietud es que hablamos mucho de la creatividad, pero tal pareciera que es como, para muchos, como una maldición, porque nadie se anima a ser creativo. Por el otro lado hay gente que tiene una creatividad constante que se pierde a veces en sí mismo. ¿Cómo llegar al justo medio de la creatividad? Qué curiosa pregunta, ¿sabes? A mí algo que me ha dicho mucha gente, o me decían, ahorita ya no tanto, pero me decían cuando estaba más chico, me decían, Edwin, eres muy movido, haces varias cosas, pero enfoca. El día que te enfoques, vas a poder lograr muchas más cosas. Pero yo decía, bueno, ¿y enfocarme a qué? O sea, es enfocarme a un modelo de negocio. A mí me encanta el tema de los negocios, del emprendimiento, del impacto, la irrupción. Entonces yo decía, bueno, ¿enfocarme a qué? ¿A un modelo de negocio? ¿Enfocarme a una tecnología? ¿Enfocarme a una idea? ¿A un propósito? ¿Enfocarme a qué exactamente? Y hace unos años encontré una respuesta a esto que ha sido muy interesante. Y yo he sido parte después de que estudié economía, donde voy a dar a una universidad en la NASA en Estados Unidos que se llama Singularity University, que se dedica a estudiar las grandes tecnologías que están cambiando el mundo. Y pues, para locos este tipo de comunidades. Y ahí aprendí algo muy interesante. Ahí hicieron un estudio sobre 200 unicornios, es decir, empresas que habían logrado una evaluación de más de $1,000 millones, como Google, como Uber, como varias de estas empresas, digamos, bastante disruptivas que están cambiando al mundo, WhatsApp, YouTube, etc. Y se dieron cuenta que el propósito era algo bien importante. Más allá que solo ganar dinero, más allá de cómo hacer las cosas actualmente, tener un propósito más grande. De alguna forma logra encontrar este justo medio, donde es encontrar este talento, usar esa creatividad, desarrollarla, pero también canalizarla a algo en específico. Y además me gusta mucho el término de los americanos de moonshot, que viene de cuando Kennedy dice vamos a poner un hombre en la luna. Y ponen este objetivo de no está la tecnología, pero vamos a lograrlo antes de acabar la década. Entonces, hoy el término moonshot en la innovación lo llamamos como una referencia a lograr esas cosas que suenan imposibles, pero que son muy importantes y que hay que intentarlo y que solo siendo creativo y teniendo el empuje lo podemos lograr. Y cierro esta pregunta con esto que me encanta y me ha movido gran parte de mi vida. Hace unos años tuve el gusto de entrevistar a un señor que ganó como Premio Mundial de la Paz, el mismo año que la Madre Teresa de Calcuta, un colombiano que le dicen Papa Jaime. Uh-huh. Y él me dijo en una entrevista algo que me encantó. Hay una parte de cada uno de nosotros que ya sabe para qué estamos aquí en el mundo.
La diferencia es que mientras algunos lo escuchan y lo siguen, otros deciden mantenerse distraídos. Entonces creo que el balance está en escuchar y seguir ese propósito que de alguna forma ya lo sabemos. Tienes toda la razón y fíjate que hay algo importante dentro de lo que tú estás comentando. Hay gente que es hiperactiva, como tu servidor, y tenemos miles de ideas. Y cuando nos casamos con una, tratamos de concretarlas. Un amigo me decía que el emprendedor puede tener miles de ideas o una idea, pero la ventaja es que concreta la idea con la que se compromete, ¿no? Concretar. Y pues yo creo que también tú tienes eso, concretas tus ideas. ¿Cómo se da el compromiso entre tú y tu idea final? Me encanta esta broma, ahora que acabo de empezar a llevar o a desarrollar en MBC el grupo o la división de MBC Ideas, comentarlo como hay ideitas e ideotas. Y la diferencia, digamos, entre esto que me gusta mucho, este modelo y esta filosofía de Silicon Valley, la meca de las grandes ideas que están revolucionando al mundo, donde se habla con estas metodologías tipo Lean Startup, Design Thinking, donde la idea es usar métodos científicos para llevar a cabo las ideas y estar abierto a decir, no porque se te ocurra y tal vez en ese momento creas que es la mejor idea del mundo, realmente es la mejor idea del mundo, tienes que salir a probar. Entonces, es una cuestión de dejar que las ideas fluyan. Para tener buenas ideas es bueno tener muchas ideas y también salir y validarlas, pero validarlas de una manera que sea rápidas y barato. Y muchas veces me toca platicar con emprendedores que quieren hacer un proyecto o algunas empresas y pasa mucho este efecto de tengo la idea de hacer una gran aplicación, pero necesito 20, 30 mil dólares o en algunos casos ya hasta lo invirtieron el dinero, pero necesito algunos ajustes, no está funcionando o necesito el dinero y no sé qué hacer. Y lo primero que les decimos en este caso es, oye, ¿ya has validado que realmente le interesa a la gente lo que quieres crear? No, pero es que hay que construirlo y a veces te encuentras con ese debate. Y lo que se ha probado es que lo que funciona es hacer pruebas rápidas y baratas, que muchas veces no necesitas tener toda la nueva innovación completa. Muchas de las grandes innovaciones que escuchamos hoy, tal vez el caso de Uber, el caso de Airbnb, empezaron con un PowerPoint o con un prototipo feo. Entonces, para este tema de las ideas, creo que es muy importante que vayan alineadas a un propósito y después poderlas probar de una manera rápida y barata, lo que hace que así tal vez empezamos con una idea que igual sea regular o mala, pero nos vamos dando cuenta en qué momento hay que frenarla y no hacerle caso, o sí, o ajustarla y a partir de eso continuar y seguir adelante. Esto es uno de los grandes dilemas de los emprendedores. ¿Hasta qué punto persevero con una idea o en qué momento la ajusto y más bien cambio un poco de rumbo? Y creo que la mejor forma de responder a esto es, ¿va alineado a un propósito mayor? Si sí, vale la pena perseverar, si no, tal vez ajusta. Creo que es una de las cosas que he aprendido sobre esto. Pero fíjate, Edwin, que hay algo curioso. Así como ajustas las ideas, resulta que realmente el principal saboteador de tu idea eres tú mismo. Porque tal pareciera que cuando empiezas a ajustar o cuando empiezas a considerar ya una idea para emprender, o sea, hay gente, no digo que todos, pero hay gente que tiene más prejuicios y pone para cada solución un problema. Entonces pareciera que ellos mismos están destinados a fracasar. Y entonces cuando ves, por ejemplo, aquí en México que de cada 10 emprendimientos, al final de 3 años solo subsiste 1.2, estamos hablando de uno. Y estás hablando que ese 90% realmente va a tener problemas en su vida. ¿Por qué? Porque va a tener que emplearse, va a tener que dedicarse a otras cosas, depender de terceros. Y entonces cuando dices, ah, caray, ¿qué nos faltó como cultura o como sociedad mexicana o latina? Porque prácticamente es lo mismo en toda América Latina. ¿Qué nos faltó
para concretar ideas? ¿Qué nos faltó? ¿Qué compromiso nos faltó? ¿Fue la educación o qué es lo que está pasando, no? Claro, tocas un punto muy interesante que pasa con el emprendimiento, que al final, algo que está pasando con el emprendimiento en general, bueno, así ha sido casi desde el inicio, es esta parte es muy darwiniano, como dices, 1 de cada 10 va a durar, según las estadísticas, más de 3 años. Y luego, si lo medimos a 10 años, se vuelve el 1 de cada 100, más o menos. Coincido. Entonces, es lo darwiniano de lo darwiniano. Y luego pasa que ya empresas que ya están consolidadas duran algunos años y de repente les cambian el modelo de negocio, las reglas, competidores, algunos ajustes, y vuelve a pasar lo mismo, o puede volver a pasar lo mismo. Hay por ahí el efecto de que 92% de las empresas familiares, cuando llegan a la tercera generación, adiós. Y muchas de ellas ya llevan varias generaciones siendo exitosas. Entonces, ni siquiera en ese momento lo tienes garantizado. Creo que aquí se puede responder de varias formas. Uno, me encanta la filosofía también de Silicon Valley, donde pues es quitarnos el miedo al fracaso, que muchas veces a nivel social, incluso la misma educación, el mismo sistema educativo, la sociedad, todo es como no te equivoques, porque si te equivocas igual vas a fracasar, y entonces si fracasas vas a ser un fracasado, y entonces ya va a ser muy duro en tu vida, y muchas veces hay todo ese tipo de miedos. Pero algo que me encantó del tiempo que he estado en Silicon Valley es la visión contraria a eso, y decir, oye, pues ¿cómo aprendiste a caminar? Equivocándote. ¿Cómo aprendiste a hablar? Equivocándote. ¿Cómo aprendiste un nuevo idioma si es que lo sabes? O andar en bicicleta, o andar a manejar, o aprender a manejar, etcétera, equivocándote. Entonces, eso es muy importante, el estar abiertos, el probar, que es un tema importante, y eso te ayuda a aprender. Creo que el efecto de un emprendedor serial es, en su mayoría, gente que se ha equivocado muchísimo y que ha fracasado muchísimo. O sea, la cantidad de veces que me he caído, que me ha tocado levantarme una y otra vez. Y de los más exitosos que he conocido en México, en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, les ha pasado igual. Es muy raro el que ha triunfado, y ya muchas veces es como lo que te pinta Hollywood, como que tenía la idea, fue, la implementó, todo maravilloso, y al siguiente día todo fue un éxito y ya. Pero en realidad es muy distinto. Es una carrera, digamos, es como un maratón, no un sprint. No es comprar un boleto de lotería, es más una cuestión como de un maratón, y eso lo hace un poco más fácil. Claro, también, como cualquier profesión, pues es que tanto te educas. Al final, si estás preparado, si tienes acceso a mentores, si eres curioso, pues vas a poder disminuir un poco esos errores. Uno de los temas importantes, sobre todo en la parte de emprendimiento, es, dicen por ahí que si quieres emprender, hay que saber vender. Y creo que la parte de las ventas es muy importante, o aliarte con gente que pueda vender o que sepa vender. Es algo muy importante para emprendimiento. Tener mentores te ayuda muchísimo, años, digamos, de diferencia. Y también algo que he visto, que tú tocas algo muy interesante con tu pregunta, y es el tema psicológico. Y creo que la psicología, bueno, junto con la fe, pero digamos, creo que la psicología no solo es muy importante en este sentido, sino es lo más importante. Creo que hay una estadística que escuchaba el otro día que me pareció impresionante. 3 de cada 4 personas que se han ganado la lotería terminan igual o peor, sí, en unos años, ¿no? Y entonces no es este fenómeno de, oye, ya latinaste, ¿no? Ya tienes el dinero, ya triunfaste. Pues en la gran mayoría resulta que no. ¿Por qué? Me encanta esta explicación sobre este fenómeno de que la mente, como una computadora, también tiene una programación. Entonces, como decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Y muchas veces esto ni siquiera es a nivel consciente. Muchas veces es a nivel inconsciente, con una programación que recibimos desde la infancia, y que
decía Jung, si no haces consciente tu inconsciente, marcará tu vida y la llamarás destino. Entonces, es entender qué tipo de programación tenemos, saber si es lo que queremos y si no, ajustarla. Y hay técnicas para ajustarla. No sé cómo me ha ayudado a hacer cosas como visualizar, agradecer como si ya fuera un hecho, ciertas metas, ciertos objetivos. Y a partir de eso me ha tocado ver resultados muy, muy, muy distintos que el simple proceso de trabaja de sol a sol, estudia, prepárate y con eso vas a triunfar. A veces la parte a nivel inconsciente juega muchísimo y usarla a tu favor es muy importante. Fíjate, Edwin, que ahorita de lo que estamos comentando, hace tiempo vi un programa de televisión, no era mexicano, era de la televisión israelí, y era el Club de los Fracasados. Y cuando ves ese programa, de repente te imaginas que pues, obviamente van a hablar los fracasados. Pero los invitados eran personas que ya habían alcanzado el éxito. Y curiosamente no les preguntaban de cómo lograron el éxito, sino de los fracasos que habían tenido y cómo los fueron superando para alcanzar el éxito. Ese proceso me pareció verdaderamente increíble y alguna vez debo reconocer que he intentado imitar eso porque me pareció muy, muy padre, ¿no? O sea, cómo a base de los tropiezos puedes construir tus sueños, y mejor dicho, más que construir, alcanzar tus sueños. Y en ese sentido, lo que tú dices es válido. No hay ninguna persona, o si hay, será por chiripa, de que llegue a la primera, ¿no? Normalmente es una secuencia. Alguna vez le preguntaban a Michael Jordan qué se sentía haber anotado el tiro triunfador. Me dice, yo no me preocupo de eso, me preocupo de los 250 partidos que fallé el tiro ganador, ¿no? Y entonces a veces como que se nos olvida, nos quedamos con la última imagen, pero no vemos que es una constancia, es una disciplina de vida. En este sentido te pregunto, ¿cómo has desarrollado tú tu disciplina de vida? Algo que he aprendido de esto, y un poquito para darte contexto de qué me trae a buscar esa disciplina de vida. Te habla una persona que, por ejemplo, alguna vez he hecho varios negocios, algunos han funcionado, algunos he fracasado, una y otra vez me he caído, he estado en lugares, por ejemplo, de estas locuras que me ha tocado vivir, como estar en Francia con dinero para solo como, de repente tener solo como 1,000 pesos en la cuenta de banco y me quedaban 2 meses de viaje estando por allá y tener que encontrar la forma de resolverlo. O de repente en Barcelona irme a relanzar mi empresa en febrero del 2020 y en marzo llega la pandemia, entonces pasó de ser un reto complicado, digamos, emprender en otro país a ser casi modo leyenda porque es en otro país y aparte con pandemia, o irme de repente a Perú por amor y lo mismo, emprender allá, buscarme la vida por allá, ser parte de algunos proyectos de innovación. Entonces, todo esto me ha llevado a la búsqueda de fórmulas que me ayuden con esto. Y esto me ha llevado a algunas, como a una disciplina que hoy en día para mí es un tanto sagrada para lograr equilibrar esto. Todo parte de un principio. Y el principio es, el éxito es un estado interno. Para mí es muy importante que no puedo solo sentirme bien si las cosas salen bien. Como emprendedor, en un mismo día tienes unos sub y bajas y en el mundo de la innovación muchas veces pasa esto. Entonces, durante un tiempo eso hacía que tuviera unos sub y bajas emocionales durísimos y era horrible. Hasta que aprendí con la fe, digamos, a meditar, orar y simplemente desconectarme de la necesidad del resultado y disfrutar el presente, gozar como si ya fuera un hecho. Y aprendí ciertas técnicas con esto que me ayudaron. Una muy sencilla que a mí me ha cambiado la vida es hacerme preguntas empoderantes. ¿Cómo me sentiría si ya hubiera triunfado? ¿Cómo me sentiría si yo hubiera pasado este resultado? Al preguntarme este tipo de cosas, hace que mi mente, en vez de enfocarse en el problema, se empiece a enfocar en sentir ya el resultado, y al sentir el resultado,
después de un rato me empiezan a venir ideas de cómo lograrlo. Entonces, jugar con eso es un tema muy interesante. Como comentaba hace rato, visualizar, agradecer, es algo muy, muy, muy potente y es algo que he visto, veía el otro día que es hasta bíblico, digamos, el, este pasaje que dice, pídemelo como si ya lo tuviera. Entonces, no es una cuestión de, por favor, que pase esto y esto y esto, porque eso es partir de la escasez. En cambio, ya agradecer por lo que ya se tiene y agradecer como si ya fuera un hecho. Hago mucho este tipo de cosas. Visualizar. Creo que entra este grupo, digamos, de acciones para entrenar a mi mente como en que ya pasó, como ya vivirlo. Entonces, visualizar lo que estoy buscando lograr, digamos, el siguiente objetivo, las siguientes cosas. También me ha servido mucho, tomé por ahí un curso que se llama Lifebook, donde básicamente agarras 12 áreas de tu vida y defines qué es éxito en cada área. Pones un collage, o digamos, pones fotos, pones metas a corto, mediano y largo plazo en cada área, y simplemente por escribirlo te da un nivel de claridad muy interesante. También algo que hago es, bueno, hacer ejercicio y la parte de escribir. Llevo un diario, 15 minutos más o menos cada día escribo y eso me ayuda a desahogar muchas, por un lado ideas, por otro lado emociones, una serie de cosas, entonces trato de escribir mucho y para mí es muy terapéutico. Y lo otro es unirme o estar rodeado de gente con este chip, porque como dicen, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y si esas 5 personas son inspiradoras, empoderantes, de una u otra forma vas a ser así. Y si no, pues vas a hacer lo contrario. Entonces, trato de estar rodeado de gente también que me inspira. Esto para mí es algo sagrado y sobre todo esto, lo principal creo que es la parte de la fe. Soy bastante practicante y bueno, el orar, confiar en Dios para mí es algo muy importante y creo que la fe y la ciencia pueden estar muy bien unidas y ayudan mucho para la innovación. En los emprendimientos que has hecho, en los startups y todo, te pregunto, ¿cuál ha sido del que más has sentido satisfacción? De los emprendimientos, es que no sé si sea uno en específico, pero de alguna forma cada uno ha tenido un toque. El primero es, bueno, cuando estaba pequeño, a mí me tocó aprender a vender a los 5 años para comprarme un Nintendo con mi hermano. Y ese fue algo muy básico, pero bueno, de pequeño como que lo disfrutas, lo sientes un gran tesoro y algo que agradeces. Después hice esta empresa Garage Video, que hacemos comerciales para internet. Hicimos ahí un proceso, una fórmula con mi mejor amigo. 2 años después lo vendí mi participación y bueno, eso fue interesante. Surfing Digital, algo que me ha gustado, pero también ha sido retador, es que ahí es cuando ya por fin empiezo a meter el tema del propósito personal, de esa sensación de propósito de vida. Y eso lo hace a otro nivel de pasión. Ha tenido momentos muy interesantes, hemos tenido varios momentos de reto y creo que ha sido una parte interesante. Y bueno, me he vinculado con muchas startups en las cuales he sido mentor. Por ahí Nevia, que prevendieron cerca de $2 millones y les ayudé a salir en Forbes, o el caso de Genobank, una startup en la que invertí un poco y los ayudé también a salir en medios y bueno, recabaron una cantidad interesante en medios. Y me he vinculado con muchos, como Confío, que ahora es un unicornio, lo conocí a David Arán, el fundador, desde el inicio, etcétera. He estado vinculado con muchas startups muy interesantes. Entonces, bueno, la verdad es que más que decir uno, me es complicado decir uno, diría el camino en general, es lo que más he disfrutado y el proceso, porque creo que cada etapa ha tenido algo muy gratificante. Pero aquí hay algo importante dentro de lo que tú dices. Tú tuviste la suerte de tener esa preparación, esa formación y tú también te la creaste. Digamos que no es suerte, nada más es un adjetivo que le ponemos. Pero de alguna manera nunca has pensado en masificar ese conocimiento, es decir, llevarlo a las masas,
tu formación y tu visión de emprendedor? Sí, bastante, es algo que lo pienso. Te cuento que mi propósito antes de ir a Barcelona, me tomé 2 días de silencio para definir mi propio moonshot, como lo que hablamos hace rato de este término americano. Y sentí este llamado, que es a lo que me dedico, y bueno, ahora MBC me ha abierto las puertas para seguir con este sueño, y es impulsar a más de 1,000 proyectos, impactar cada uno más de 1,000,000 de vidas. Positivamente a partir del desde el 2025. Este es un moonshot, algo que digo, wow, 1,000 es que es muchísimo y es como un sueño alocado. Y la verdad es que sí, de hecho, desde un inicio, el buscar este conocimiento, masificarlo, fue parte de lo que me llevó a escribir algunos artículos en medios como Forbes, un Entrepreneur, fue parte de lo que me llevó a dar conferencias o ayudar en lugares como Startup México, dar conferencias en universidades, por ahí hacer algunos videos, y en realidad era estar abierto a cuando alguien me invitaba a cualquier lugar a hablar sobre esto, o sea, decir que sí, digamos, de entrada. Entonces, en ese sentido sí. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que creo que no es cuestión solo del conocimiento, porque estamos en la era con mayor conocimiento gratuito de la historia de la humanidad. El conocimiento ya está ahí, ya está en YouTube, puedes ver todo lo que quieras, aprender todo lo que quieras, gratis, ahí está, digamos, no soy alguien exclusivo que tenga ese tipo de conocimiento, en realidad ahí está, cada día es más democratizado. Sin embargo, lo que me estoy dando cuenta que hace falta es el mecanismo para los resultados. Y esto me ha llevado en los últimos años a meterme mucho a temas de gamificación, a buscar ciertas fórmulas, por ejemplo, combinando con aprender sobre distintas metodologías de innovación, ayudar a co-crear algunos modelos de innovación. Por ahí, una de las más famosas se llama Purpose Launchpad, de los que estamos ahorita impulsando igual en este grupo en MBS, organizaciones exponenciales o transformación exponencial, entre otros que son, digamos, junta de los mejores modelos de innovación, y la idea es hacer un modelo para digamos, innovar y conseguir resultados. A esto yo lo que le estoy metiendo es la fórmula de gamificación, y parte de lo que estoy trabajando es eso, es ir creando una fórmula que primero probemos en pequeño, que es suficientemente potente para irla creciendo más, y luego más, y terminarla abriendo al mundo. Entonces, es parte de lo que estoy haciendo en el día a día, y por lo pronto, pues, ayudo en lo más que puedo a emprendedores, a fundaciones y a distintas organizaciones para ayudar en esta transición. Wow. Ahora te pregunto también, Edwin. Hoy has tenido éxito en algunos emprendimientos, imagíname que también en otros no te ha ido tan bien o X. Pero cuando hablas de la vida de un emprendedor, toda su vida será emprendedor. O sea, no es que llegues a un éxito y se acabe, sino tú siempre tienes más ambiciones, más visiones, etcétera. ¿Cómo te imaginas que vas a seguir tú con tu disciplina de vida en los siguientes 5 años? Wow, lo principal que veo es seguir alineado a esto. Creo que tengo un rato para lograr esta misión de impulsar más de 1,000 proyectos, impactar positivamente más de 1,000,000 de vidas cada uno. Lo veo alrededor de eso, digamos, ese es como el enfoque principal. Lo veo con este grupo, digamos, con MBS, que hoy me abre las puertas para ayudar al grupo y ayudar externamente con el desarrollo de estas fórmulas, digamos, de innovación con propósito. Entonces, sin duda lo veo así, pero volando un poco más, me encantaría, yo por alguna razón no entiendo por qué no existe un juego que te prepare para emprender y hacer negocios con propósito, pero no que sea un simulador, sino que sea un juego que realmente mientras vas pasando de nivel
vas logrando resultados en cuestión de negocios, en cuestión de ventas o ciertos resultados que se vuelven tangibles, digamos, que el juego trasciende la pantalla y se vuelve realidad y me un impacto. Por alguna razón no entiendo por qué no está pasando esto cuando hoy los videojuegos se están comiendo al mundo. Hoy la industria de gaming vale más que el doble que toda la industria de entretenimiento junta, llámese música, conciertos, radio, televisión, cine, todo eso junto por dos, pues la industria gaming vale más que eso y creciendo, no es que se esté estancando, crece de manera exponencial cada año. Entonces, yo me imagino un mundo en el que ir a la escuela va a ser como un juego, trabajar va a ser como un juego, y creo que debería existir un juego que nos ayude a hacer un mundo mejor al estilo de la película Ender's Game, donde se trasciende el juego y de esta forma logramos hacer de esto un mundo mejor, muy alineado a las metas de desarrollo sostenible, que son como 17 grandes soluciones que necesitamos para los grandes problemas del mundo, implementando tecnología, crowdfunding, lean startup, distintos de estos modelos que se habla mucho en el mundo emprendedor. Todo eso empaquetarlo, hacerlo un juego y poderlo masificar. Estoy trabajando en eso, me muevo en eso, es lo que me apasiona y literal me quita el sueño por lo que me hace vibrar. Bueno, ya estás trabajando en ese gaming, en ese juego, pero te pregunto también, y esto es padre, ¿tú crees que todos nacemos para ser emprendedores? Y te lo comento porque alguna vez, platicando con unos amigos y sobre todo en una conferencia, charlábamos que pues, si escuchas el himno nacional mexicano, es un himno bélico, un soldado en cada hijo te dio. Pero decíamos que ojalá la meta fuera un emprendedor en cada hijo te dio, porque eso nos llevaría a la creatividad. Y así lo comentaba y les decía las razones. En este caso, lo que tú comentas me parece muy sensato y muy interesante, desarrollar a los emprendedores, pero te pregunto, siendo honestos, ¿tú crees que todos nacimos para ser emprendedores? Yo creo que, como cualquier profesión, hay quien tiene más talento que algunas personas que otras, hay quien tal vez les ayuda el entorno en el que crecieron, en el que se rodearon y todo esto. Sin embargo, si lo vemos históricamente, este modelo de trabajar en algún lugar, en realidad empieza a agarrar fuerza en el siglo XIX. Antes no era tan común. Antes lo común era ir a trabajar con alguien que te pasaba su oficio y la gente se movía a través de oficios. Había el cazador, el recolector, o el que hacía zapatos, o el que hacía espadas, etcétera, pero era mucho una economía de oficios o una economía agrícola, pero en gran parte tenía que ver con el mundo, digamos, las actividades primarias y esto. Ahora, parte de lo que veo con esto es, entiendo que las personalidades son distintas y hay gente que se le va a dar mucho más fácil vender, hay gente que se le va a dar fácil la parte operativa, la parte financiera, la parte creativa, y cada uno tiene talentos distintos. Eso me queda muy claro. Yo creo que sí podemos ser todos emprendedores. La única diferencia es que algunos van a tener más ventaja para emprender en una industria que otra. Algunos dentro del emprendimiento van a tener más ventaja para algunos de los requerimientos que necesitan estos negocios o nuevas iniciativas. A veces hay personas, me gusta mucho una filosofía que por ahí se llama Wealth Dynamics, donde básicamente un señor que se llama Roger Hamilton unió los enneagramas psicológicos con el mundo de los negocios. Y te dice, no es lo mismo como hizo su riqueza el número uno, que él lo llama alguien como Henry Ford o Sam Walton, que es un perfil más de ingeniero, más de procesos, que tal vez una persona que es más creativa, como Walt Disney o como algunas personas que triunfan a través de la creatividad, o Oprah, que es el número 3, que es quienes triunfan más
a partir de ser una celebridad. O el número 4, que es más como mi tipo de perfil, que es supporter, que es quien triunfa ayudando a otros a triunfar, como puede ser el entrenador de un equipo, el director general de alguna empresa, etcétera, ¿no? Tienen alrededor de 9 formatos en este enneagrama, de distintas formas de generar riqueza. Entonces, creo que es muy importante entender cuál tienes, y también algo que es muy importante es qué te gusta, qué habilidades, porque creo que el emprendimiento también es un juego de diferenciación de lo que hay en el mercado, es un juego de ser mejor que lo que hoy en día se ofrece en el mercado, y es un juego de competencia de alguna forma. Entonces, para triunfar, pues vas a tener que ser en algo mejor que los demás, o al menos mejor que la mayoría de los que hay allá afuera, y lo vas a poder lograr. Y la otra razón por la que considero que todos podemos ser emprendedores es que al final un negocio, la base de cualquier negocio, el que sea, lícito sobre todo, pero cualquier negocio es resolverle un problema a alguien. Si tú vas a comprar comida, pues alguien te está resolviendo el problema que tienes hambre. Si tú vendes un servicio, pues alguien tenía ese problema y por eso te pagaron, etc. Entonces, al final es que resolverle un problema a alguien o a alguna organización es la forma de hacer negocio, y yo creo que los humanos por naturaleza tenemos la capacidad de resolver problemas o aprender a resolverlos si no sabemos hoy exactamente cómo resolver ese problema en específico. Pero ya naturalmente una persona, aunque no emprenda, ya resuelve problemas cada día. Y eso significa que hay, digamos, un negocio detrás de eso. Incluso alguien que podría ser empleado, pues de alguna forma le está resolviendo problemas a esa empresa y por eso le paga. Y en realidad yo soy de la idea de que aún esa persona que está trabajando en una empresa, pues fue un día y vendió su tiempo. Y le están pagando por ese tiempo que está invirtiendo, y de alguna forma, si después lo corren, pues perdió un cliente y tiene que salir a buscar otro, y pues sigue siendo un emprendedor. Nada más es como que parece que la sociedad nos empaquetó, nos lograron lograron meterle como la caja al sistema, por el sistema educativo, donde de repente nos inventaron esa caja de que o eres empleado o eres empresario o eres, digamos, emprendedor, cuando en realidad no debería haber mucha diferencia entre uno y otro. Yo creo que es una cuestión más mental, pero bueno, es parte de cómo lo veo. Oye, Edwin, pero también hay algo básico. Realmente la educación, no solo en México, en Latinoamérica, no está hecha para ser emprendedores ni empresarios, porque realmente si nos vamos, lo que siempre decimos en primaria o escuchábamos en secundaria, primaria, estudia muy bien para que tengas un buen trabajo, pero es muy poco las personas que dicen estudia bien para que tengas tu empresa. Y si te das cuenta, hay un rompimiento también en las visiones, y esto siempre lo he comentado. Curiosamente, la comunidad judía, los árabes, lo primero que hacen es que la persona que está naciendo contigo, que es tu hijo, crezca en el negocio, entienda el negocio y siga el negocio, porque al final todos van a vivir de ellos. Curiosamente, el latino lo que hace es que ya después de que alcanzó el éxito en el negocio, lo que dice, no, yo no quiero que mi hijo sufra, y lo apartan del negocio. Y cuando regresan al negocio a dirigirlo, la mayoría de los casos no tienen la formación, no tienen la preparación del negocio, y entonces vemos que o quiebran, o tienen que contratar a terceros, o simple y sencillamente navegan hasta que aprenden, ¿no? Y entonces no se ve esa situación. Por eso yo creo que hay un problema fuerte, es la educación. Yo he visto en otros lugares cómo desde que están pequeños los dejan desarrollar emprendimientos, que construyan y que vendan, etcétera, pero tal pareciera que eso es completamente distinto de lo que nosotros en Latinoamérica apreciamos. Totalmente. Creo que tocas un punto bien importante, y no solo es una cuestión de América Latina. En Estados Unidos pasa también en Europa. Claro, incluso en Europa me he sorprendido que podría llegar a ser hasta un poco más en algunos lugares de Europa. Claro, en Estados Unidos una de las cosas que es cierto es que se premia mucho digamos, como el logro emprendedor.
y pasa mucho este efecto cultural donde los héroes, puede ser un Mark Zuckerberg, un Elon Musk o algunos de los héroes, mientras en otras culturas tal vez el héroe es Chicharito o algún futbolista, digamos, bueno, un futbolista, un boxeador, por ejemplo, en el caso de México. Entonces eso es a lo que aspiran muchos de los niños, porque ven que sus padres los admiran a ellos y entonces pues ellos aspiran muchas veces a esto, digamos, esto pasa bastante como en la sociedad. Creo que viene una época bien interesante con esto, porque el sistema educativo, aquí hay un tema bien interesante. A mí que me encanta todo el tema futurista y todo lo que viene de tecnología, tenemos un sistema a nivel mundial educativo que tiene las bases del siglo XVIII, que busca preparar a gente para el siglo XXI. Desde ahí es que tenemos un grave problema y hay mucho por hacer en esa parte. Y el tema es real lo que acabas de decir, mucho de la sociedad aplaude esto de ve a la escuela, saca buenas calificaciones para que consigas un buen empleo, tengas una hipoteca, te cases y seas feliz por siempre, ¿no? Como que pareciera que ese es como el guión. Sin embargo, estamos en una era donde muchos empleos están por volverse obsoletos cada vez más por la tecnología. Y de repente mucha gente se va a encontrar con, caray, para lo que me preparé, pues ya no está funcionando, ya no es relevante, o hay una computadora o una inteligencia artificial que lo pueda hacer mejor, más barato, y no solo es que ya no consigo empleo en esta empresa, sino en ninguna otra, y eso puede ser un reto muy fuerte que puede venir en los siguientes años, y creo que nos va a hacer replantear sí o sí el sistema educativo, y cada vez más personas se están dando cuenta de esto. Y uno de los temas importantes es que el sistema educativo cayó en una trampa donde básicamente se habla, de acuerdo al Foro Económico Mundial, que actualmente estamos en la cuarta revolución industrial. La primera y la segunda revolución industrial, la primera tuvo que ver con la máquina del vapor, la segunda tuvo que ver con el motor de combustión, la electricidad y, bueno, los vehículos y muchas cosas más. En estas revoluciones industriales se pasó de fabricar a mano muchas cosas de manera artesanal, se pasó de la economía de las actividades primarias a la industria. Y el sistema educativo se pensó para esa época, donde de alguna forma es este examen estandarizado, casi ver a los alumnos como un robotcito, no les digas, no sean muy creativos, ustedes nada más aprendan de memoria, este tipo de cosas que cada día es más evidente que es algo obsoleto. Entonces, no solo es una cuestión de enseñar emprendimiento, que es bien importante y que creo que por algo comentados de culturas como los judíos, los libaneses, ellos enseñan esto porque han estado acostumbrados a migrar de país, y cuando tú vas a otro país, de las profesiones más fáciles en las que vas a poder sobrevivir es si sabes vender o si eres doctor o algunas de estas profesiones alrededor del comercio, que por eso estas comunidades son tan buenas para eso, porque les ha tocado históricamente migrar mucho. Y si solo dependes de un empleo y de repente ya no hay ese empleo y te tienes que ir a otro país porque te sacaron, pues entonces igual te mueres de hambre, pero si sabes vender es un poco más fácil. Entonces creo que una asignatura importante es la percepción de las ventas, porque al final cualquier negocio para subsistir necesita ventas, y la clave para aprender o para enseñar emprendimiento es las ventas. Entonces, dejar de ver a las ventas como la persona que no tiene trabajo o lo que es como negativo, como de bajo rango, de bajo prestigio. La verdad es que la mayoría de los directores generales de muchas empresas son personas con perfil comercial que saben vender. Y creo que al final, pues, eso es muy importante, pero bueno, creo que siguen estando los intereses de las grandes estructuras, de las personas más poderosas del sistema de las grandes empresas, pues que para ellos felices que sigamos metidos en el sistema y que no pensemos más allá de eso y que seamos pues solo con mentalidad de empleados. Pues al final eso le conviene al empleador, pero al empleado me parece que no tanto.
Entonces, creo que, bueno, también ahí es parte de cada quien tomar un rol activo para buscar cambiar esto. Y no, coincido plenamente con lo que está diciendo y máxime que estamos viviendo otro momento de coyuntura cuando escuchas en los discursos oficiales de las autoridades que se condena al hacer aspirar, ¿no? Eres aspiracionista, ¿no? Cuando se condena eso, pues dices, bueno, pues ya mejor me paro, ¿no? Porque entonces si no podemos tener aspiraciones, pues entonces seguramente vamos a vivir en una sociedad con un solo nivel. Si dejas de soñar, pues estamos perdidos. Eso es verdaderamente triste. Y otra de las cosas que también es triste es como a veces nosotros no condenamos lo que tú estás diciendo, el vender. Si te das cuenta, la mayoría de las personas tiene que saber vender. Venderse así o vender un producto, un servicio. Y no todos tienen ese carisma y en algunos lugares hasta se condena esa actitud, ¿no? Porque muchos dicen, te estás prostituyendo, cuando es una deformación. Y por el otro lado, vemos que vender es una actividad normal, natural y que deseamos y es debida para llevar a cabo un negocio. Esto es negocio. Me parece muy, muy adecuado lo que estás diciendo. Nos quedan 7 minutos y yo te preguntaría 2 cosas. Me voy con la pregunta que normalmente hago al final. Edwin, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy Edwin Moreno, un mexicano soñador, innovador, con muchas ganas y mucha pasión por dejar este mundo mejor de como lo encontré. Lo diría también como un hijo de Dios, digamos, que esa parte es importante. Y bueno, alguien que me considero muy alegre, muy sociable, amoroso y esto con ganas de dejar una huella y un mejor de lo que encontré. Excelente. Y por el otro lado te pregunto, tú tienes, o sea, de ser emprendedor y tener esa formación, realmente todos la anhelamos. ¿Habrá algún momento en que ya realmente Edwin pueda estar en los medios digitales, en las redes sociales, con un proyecto propio, pero ya no solo en el gaming, sino con un proyecto propio para compartir con la gente, para desarrollarlos o cuando menos darles sus opiniones, cápsulas o lo que quieras de ser emprendedor? Creo que sí, creo que muy pronto va a venir esto y lo veo combinado con una serie de factores importantes, o sea, entre contenido, entre mucho enfoque a algo que pueda detonar resultados, muy movido hacia los resultados más que al contenido. Y bueno, alrededor de esto seguir impulsando y lograr... también creo que hay grandes historias que contar allá afuera a las que he tenido acceso y oportunidad de vivir de cerca. Por ahí con Forbes y con Entrepreneur llegué a tener algunos artículos interesantes. Sin embargo, me frené un poco para hacer un replanteamiento y decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y creo que muy pronto, alguna vez un amigo me decía algo que me hizo mucho sentido y me decía, mira, hay personas en el mundo de las redes sociales que tienen forma y otras que tienen fondo. Forma puede ser aquellos influenciadores que logran tener millones de seguidores, pero que a veces, en algunos casos, no en todos, pero en algunos tienen muy poco fondo. Te dicen un poco de humor, te dicen un poco de cosas y ya. O hay casos de algunas personas que son al revés, que tienen muchísimo fondo, pero poca forma, es decir, que si escuchas es como, wow, qué impresión, puedes cambiar el mundo, bla, bla, pero igual muy pocos views o muy poca como visión. Lo interesante es encontrar este doble balance, ¿no? Esta doble parte, logrando la forma y el fondo. Y creo que ha sido parte del proceso en el que me he ido preparando para lograr llegar a eso. Y hoy creo que va a ser muy interesante, me emociona mucho lo que va a poder pasar con este grupo mediático, con MBS, logrando esa doble parte y también, ¿por qué no?, con algo propio. Al final es que tengo ese ADN emprendedor, entonces creo que viene mucho de Surfing Digital
y vi varias cosas que vienen pronto, que vamos a lanzar en esta dirección. Excelente, Edwin. Fíjate que nada más agradezco al público que nos ha escrito y nada más aquí te voy a comentar algo. Nos escribe una persona que nos dice, sabes, es básico ser emprendedor, es muy difícil, pero no solo para los emprendedores, sino para todas las personas. Yo les sugiero que sigan al maestro oaxaqueño, maestro Ruiz, que dice los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Establece: no supongas, honra tus palabras, haz siempre lo mejor y no te tomes nada como personal. Dice: cuando construyes en esos pilares, seas emprendedor o no, serás una gran persona. Y entonces pues te lo comparto, Edwin, porque agradezco a la gente que nos escribe y pues bueno, lo único que te puedo decir es el mayor de los éxitos en tu camino. El día de hoy nos has dejado un grato sabor de boca, porque también nosotros como medio de comunicación, ahora somos WOW TV, pero antes éramos Aztele y teníamos el eslogan de era emprender con valores. Amamos los emprendimientos y obviamente apoyamos a los emprendedores y vamos a cumplir 10 años apoyándolos en los medios digitales. Muchísimas gracias. A ti, Alejandro, muchísimas gracias y gracias por este gran trabajo y esta gran labor para ayudar a los emprendedores con valores, que me encanta. Excelente. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Gracias. Wow. MX.tv presentó Wow MX.